Ok. Buenos días, hermanos. Espero que todos estén bien esta mañana. Tengo otro plan para Escuela Dominical por las próximas semanas. Si recuerdan, en la semana pasada estuvimos viendo los primeros 2 versículos del capítulo 5 del libro de 1 de Corintios. Y básicamente ya comenzamos una nueva sección. Recuerda que ya no estamos hablando de divisiones. Pero en esa próxima sección, Pablo toca un tema que ya en muchas iglesias ya no se están viendo. Es un tema que realmente yo creo, a mí personal, es algo muy importante dentro de la iglesia local. Porque si recuerdan, vimos los primeros 2 versículos del capítulo 5 y vimos que estaba pasando un pecado dentro de la iglesia local, en la iglesia de Corinto. Estaba pasando algo que fue tan escandaloso que llegó hasta los gentiles afuera de la iglesia local, y hasta los mismos gentiles comenzaron a ver este escándalo como algo completamente malo. Para que un grupo de personas que son paganos, que no tienen a Dios en su corazón o a Cristo en su corazón, y están diciendo que este escándalo que estaba pasando dentro de esta iglesia y lo estaban viendo malo, realmente tuvo que ser muy grave el pecado que estaba pasando. Y vimos que el pecado que estaba pasando dentro de la iglesia de Corinto fue el hecho de que un hermano de la iglesia se estaba acostando con su madrastra. Lo cual vimos también la semana pasada que esto fue completamente contra la ley de Dios. Vimos en el Antiguo Testamento que simplemente en la madrastra, aunque no sea su madre de sangre, pero era considerado familia. Y Dios lo prohibió. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada. Y era un gran pecado que estaba pasando, pero eso no fue realmente lo que a Pablo le estaba sorprendiendo. Como que, sí, yo sé que los hermanos son carnales y obviamente van a pecar. Pero lo que le sorprendió más a Pablo, más que nada, fue el hecho de que la iglesia local no hacía completamente nada contra esta persona. No tomaban acción. Recordamos una vez más que la costumbre de los griegos en estos días era de tener más filosofías, y cada vez que entraban ideas nuevas lo querían aplicar para la vida práctica en su vida espiritual, lo cual no se puede hacer. Entonces habíamos visto que hay muchas personas que tienen esa filosofía de que la libertad cristiana, eso significa que puedo hacer todo lo que yo quiera. Dios me salvó. Dios me perdonó tanto mis pecados pasados, presentes y futuros. Por tanto, yo puedo pecar y hacer lo que sea. Muchos de los líderes de la iglesia de Corinto tenían esta mentalidad, esta idea. Lo estaban aplicando en la iglesia de Corinto. Pablo obviamente vio eso completamente contra lo que dice la Biblia. Él decía que no pueden dejar que este pecado entre dentro de la iglesia local. Dice, no, ustedes tienen que hacer completamente algo. Ustedes tienen que tomar acción. No pueden dejar que el pecado esté abiertamente dentro de la iglesia. Y hay resultados. Y eso y aparte, más que nada, está dañando el testimonio de Cristo mismo. Entonces, no pueden hacerlo. Tienen que tomar acción. Tienen que confrontar el hermano y confrontar el pecado que estaba pasando, y no ha hecho completamente nada. Entonces eso fue lo que más o menos todos vimos la semana pasada. Entonces íbamos a comenzar el versículo 3 al versículo 8, viendo lo que Pablo estaba diciendo a los líderes de la iglesia. Pablo en esta sección está hablando a los líderes y a algunos de los hermanos. Pero yo por las próximas semanas me quiero desviar del libro de Corintios y quiero tocar el tema, cual está involucrado esta sección, sobre la disciplina dentro de la iglesia local. Entonces realmente no vamos a continuar con el libro de Corintios en este día o la próxima semana, sino quiero desviarme un poco de la serie, del libro, y me quiero enfocar más en la disciplina dentro de la iglesia local. Una vez más, esa doctrina es muy importante dentro de la iglesia y es algo que muchas iglesias ya no aplican.
Y es una razón muy simple, realmente. La razón por la cual muchas iglesias no aplican disciplina dentro de la iglesia local es porque tienen miedo. ¿Pues miedo de qué? Pues miedo de que si llegan y confrontan a la persona, se va a enojar y se va a ir de la iglesia. No solamente la persona que fue confrontado, sino también otras personas que serán mejores amigos, por así decirlo, a esa persona, y también ellos se van. ¿Y qué pasa con la iglesia? Pues está completamente vacía. Ese es un temor que muchos pastores tienen. Yo creo que es el temor más grande que tiene el pastor, de que no tenga miembros en su iglesia, que no tenga personas en su iglesia. Por eso hoy en día esta doctrina ya no se ve, ya no se aplica. Pero es de suma importancia de que vemos esa doctrina, porque nos dice la Biblia que tenemos que hacerlo. Entonces, en este día y en las próximas semanas me voy a desviar un poco del libro de 1 de Corintios y nos vamos a enfocar en la disciplina local de la iglesia. Porque eso es algo que realmente se debe de tomar y se debe de aplicar. Es de suma importancia de que la iglesia local no deje que el pecado, o no, más bien que la iglesia local no tolera el pecado dentro de la iglesia. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por esta enseñanza que nos tienes en esta mañana. Te pedimos, Padre, que nos pueda llenar del Espíritu Santo para poder entender esta enseñanza que nos quieres decir y también aplicarlo. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, primeramente, lo que vamos a ver es, muchas personas no conocen muy bien cuándo se debería de aplicar la disciplina dentro de la iglesia. Porque hay muchas áreas, especialmente en este libro de Corintios, vamos a ver que hay muchas áreas grises. Hay muchas áreas grises que realmente se puede decir que no se puede aplicar tanto una disciplina así tal formal. Y muchas personas se confunden. Bueno, ¿cuándo deberemos de aplicar? ¿Cuáles son las razones por qué aplicar disciplina en las personas? Y vamos a ver varias razones, pero hay tres principales. Vamos a ver 4, pero hay 3 principales. Y la Biblia nos dice claramente cuándo deberíamos de aplicar la disciplina dentro de la iglesia. Uno básicamente es divisiones. La Biblia está completamente contra las divisiones dentro de la iglesia. Cuando un hermano que está teniendo esa intención de dividir la iglesia, es cuando tenemos que tomar acción y aplicar disciplina. 2 es cuando obviamente un hermano está viviendo en pecado, o sea, está viviendo en una vida inmoral, como estaba pasando en este capítulo 5 de 1 de Corintios. ¿Okay? Estaba completamente viviendo en su pecado, estaba viviendo en la manera que quiso seguir viviendo en esa inmoralidad. Obviamente era contra Dios y quiso seguir aplicándolo. Es ahí cuando tenemos que también aplicar la disciplina a ellos. Y el tercero, más grande que todos, es cuando una persona no se quiere arrepentir de ese pecado. Entonces, esos son los 3 grandes cosas cuando se trata de que aplicar la disciplina. Entonces, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Cuándo se debería de aplicar la disciplina en la iglesia local? Entonces, primeramente, lo que vamos a hacer, los voy a pedir que vayan al libro de 1 de Timoteo. Vamos a irnos al libro de 1 de Timoteo. Que lo puedo encontrar porque no lo encuentro. 1 de Timoteo capítulo 6. Versículos 3 y 5. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados a la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Es otra de las grandes
razones por las cuales debemos de aplicar la disciplina cuando la persona está enseñando completamente una doctrina falsa. Cuando está enseñando cosas que realmente están contra la Biblia. Entonces, una de las primeras razones básicas de cuál aplicar la disciplina dentro de la iglesia es cuando hay doctrina falsa dentro de la iglesia. La Biblia nos dice claramente que la iglesia no puede tolerar cuando una persona viene enseñando doctrina que está completamente contra la palabra de Dios. Una vez más, vamos a leer el versículo 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces no podemos tolerar a las personas que vienen y llegan a enseñarnos cosas completamente contra de la palabra de Dios. Eso no podemos tolerar. Tenemos que, la iglesia local tiene que tomar acción. Tiene que tomar acción. Porque si lo llega a dejar a enseñar esas doctrinas falsas dentro de la iglesia, pues obviamente va a equivocar a muchos. Como dice el versículo 4, dice, y delirá acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, aparte de los tales. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio. Recuerda, muchos de esos líderes de la iglesia de Corintio estaban pensando o estaban tomando ideas seculares, ideas o filosofías del mundo, aplicándolos en su vida espiritual, pensando y enseñando que eso fue la manera que la vida espiritual es. Y muchas de esas ideas que ellos tenían eran completamente contra la palabra de Dios. Y cuando comenzaron a enseñar esas ideas, esas filosofías dentro de la iglesia de Corintio, ¿qué estaba pasando? Estaba pasando la primera que Pablo toca en la primera sección. Estaba causando divisiones. Porque ya estaba pasando envidias. Ya estaba pasando a pleitos entre los hermanos diciendo que este hermano es alumno de Pablo. Mira cómo él enseña mejor que la que eres alumno de Pedro. Y comenzaron pleitos, comenzaron envidias y estaban separando la iglesia. Muchas veces cuando una persona llega a enseñar algo diferente que es contra la Biblia, muchas personas llegan a creer a esa persona más fácil que a la persona que habla de la verdad. ¿Y qué pasa si le dejamos? Podemos estar seguros que la iglesia se va a dividir. Eso es un hecho que va a pasar. Si la iglesia local llega a dejar que una persona venga y enseña una doctrina falsa, va a dividir la iglesia. No sé si recuerdan que hemos visto también en el libro de 1 de Corintios, unos capítulos anteriores, que dice que una persona que viene y destruye la iglesia, él es completamente maldito. Vimos eso en unos capítulos anteriores en 1 de Corintios. Entonces es una persona que viene a enseñar algo, como dice el versículo, para ganancia. Él no tiene la intención de enseñar para que los hermanos se edifiquen espiritualmente. No, él viene para enseñar para tener ganancias. Y va a dividir la iglesia y la iglesia se va a destruir. Entonces la iglesia no puede tolerar cuando una persona viene y enseña cosas contra la Biblia. Y tristemente es lo que está pasando en muchas iglesias hoy en día. Están pasando que la gente vengan y enseñen, pero cuando vienen a enseñar, están enseñando cosas, simplemente ideas. Es lo que enseñan, ideas. Y usan ciertos versículos de la Biblia para apoyar su creencia o su idea. Cuando obviamente ya sabemos que muchas de esas personas llegan a sacar esos textos fuera de contexto. Y se pierde la enseñanza verdadera. No lo he visto muy común aquí en México, tanto como en mi estado de California. Wow, si ustedes van en el estado de California y ven las iglesias, wow, hay muchas iglesias que hacen eso, nomás hablan por ideas.
tienen ideas en sus cabezas de, eso es un buen ejemplo, es una buena ilustración, mira, esta idea. Y lo enseñan usando ciertos versículos para apoyo. Pero no tienen nada de enseñanza bíblica. ¿Y qué es lo que pasa? La gente lo cree, la gente lo sigue. Eso lo he visto muchos con algunos amigos que tengo en California. No suben versículos de la Biblia, sino suben los comentarios de esos maestros o sus predicadores. Suben comentarios de ellos, las ideas que ellos tienen. Y se basan su vida espiritual en esas ideas. Y me imagino que eso fue lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y obviamente la iglesia no hacía nada sobre ese asunto. Ahora también es importante saber que no se está refiriéndose tampoco a ciertos temas de la Biblia que a veces no hay respuestas. Hay ciertos temas en la Biblia que realmente Dios no nos da la respuesta de algo. Entonces todo lo que podemos hacer es especular por qué Dios lo dijo de esta manera. Por ejemplo, la teoría, ya hemos tocado ese tema varias veces con el pastor. La teoría de la brecha. El tiempo que pasó entre capítulo 1, versículo 1 de Génesis y capítulo 1, versículo 2 de Génesis. Algunos dicen que pasó mucho tiempo, otros dicen que pasó poco tiempo, otros dicen que era 6 días. No había tiempo antes ni después. Bueno, después sí, ¿verdad? Pero antes. No hay respuesta realmente. Hay muchos versículos que apoyan la teoría de la brecha y hay versículos que apoyan el otro lado. Entonces Dios realmente no nos da una respuesta. Todo lo que podemos hacer es especular. Pero son simplemente especulaciones. No podemos aplicar en este caso disciplina a esas personas que simplemente están especulando a cómo trabajó ciertas cosas en la Biblia cuando no hay respuesta. Pero cuando llegamos a tocar doctrinas, por ejemplo, la doctrina de la salvación, cuando hablamos de justificación, redención, y etc. Y cuando las personas dicen otra cosa, completamente lo contrario, es cuando ya tenemos que tomar acción. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 7 a 9. Gálatas capítulo 1, versículos 7 a 9 dice: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, cuando llegan personas que llegan con otra enseñanza bíblica, otra enseñanza de doctrinas completamente lo contrario que está aquí, debemos de tomarlo como anatema. Debemos de, simplemente ya sacarlo de la iglesia. Quiere destruir la iglesia. Su intención es realmente no es de edificar la iglesia. Y hay personas que llegan, le mostré un video a Víctor hace un tiempo de un pastor, no recuerdo, creo una iglesia griega, ¿verdad? En Grecia, que él dijo que él soñaba y Dios le habló y le mostró un canto, un himno. Y después lo dijo frente de la iglesia: yo hablé con Dios y me mostró esta canción. Y lo cantaron. Y muchas personas, era una iglesia carismática, danzaban, bailaban, se estaban tirando al suelo, estaban actuando completamente locos. Pero ellos creían que realmente ese himno era completamente santo. Lo estaban tomando en primer lugar ese canto ya de la palabra de Dios. Cuando aquí nos dice claramente: si hay otro evangelio que no es lo que hemos enseñado, tómalo como anatema. No hay otro evangelio, ya no se puede añadir nada a lo que ya está escrito en la Biblia.
ya no se puede añadir nada. Entonces cuando llega otra persona con otra enseñanza diciendo o reclamando que Dios habló con él, diciendo que eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que Dios me dijo, ya está cambiando completamente el evangelio y no lo podemos tolerar. Es ahí cuando tenemos nosotros que aplicar disciplina en la iglesia. Ahora, la palabra disciplina es muy interesante. Realmente, cuando hablamos de disciplina, la primera cosa que nos llega a la cabeza es castigar. Luego, castigar a la persona. No. Realmente no es lo que quiere decir la disciplina. Disciplina es instruir y corregir. Como se están notando, cuando llega una enseñanza completamente diferente y tenemos que aplicar disciplina, nos estamos refiriendo a que tenemos que instruir a esa persona diciéndole que está haciendo mal y corregirlo. Obviamente conforme a la palabra de Dios. Y eso vamos a ver más adelante, cómo se aplica la disciplina. Pero cuando llegamos a disciplina, tenemos que ir a esa persona, instruir lo que está haciendo mal y ayudarle a corregir lo que está haciendo mal. Y llevarlo a hacer la voluntad de Dios conforme a su palabra. Eso es disciplina. No necesariamente aplicar disciplina en la iglesia, lo que hay que decir que obviamente, está haciendo mal, vamos a llevarlo delante de la iglesia y ya aplicar disciplina. No necesariamente es lo que quiere decir. Tenemos que instruirlo y corregirlo. Una vez más, luego vamos a ver más cómo se aplica la disciplina. Hoy día nomás vamos a ver las razones cuándo se debe de aplicar. Entonces, primeramente, no se puede tolerar o tenemos que aplicar disciplina cuando hay enseñanzas de doctrinas falsas. Es cuando tenemos que aplicar disciplina dentro de la iglesia local. Pues voy a pedir que vayamos a 2 de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 y 14. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice: pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartáis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. En versículo 14 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta o a ese señalado, y no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Cómo? Se avergüence. Ahora, ese versículo es interesante, porque en esta sección del capítulo 3, si leen esta sección del versículo 6 al capítulo 15, está hablando sobre los hermanos que estaban esperando mucho la venida del Señor, que pararon de trabajar secularmente. Ellos completamente pararon de trabajar y simplemente esperando la venida del Señor. Es lo que estaba pasando. Y como todavía no venía el Señor, pues no tenían ganancias. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Se estaban aprovechando de la gente de la iglesia, que ellos les daban de comer y ellos no estaban trabajando, ellos no estaban teniendo ganancias, ellos no estaban agarrando comida. Eso es lo que estaba pasando en esta sección. Y Pablo dice: no, esas personas tienen esos tipos de ideas y no es conforme a la Biblia. No se junten con ellos, instruyenlos, enseñarlos, pero no se junten con ellos. Porque hay personas dentro de la iglesia que muchas veces aún quieren participar del mundo. Muchos deseos que el mundo ofrece, muchos de nosotros caemos a esos deseos. Por ejemplo, a mí me encanta el refresco. Me encanta demasiado. Y es algo que el mundo ofrece. Y yo si sigo tomando y tomando sin tomar agua, obviamente voy a ser diabético y eso va a causar mi muerte.
Entonces hay cosas así que el mundo ofrece, pero hay personas que siguen teniendo esos tipos de ideas y no debemos de juntarnos con ellos. Es lo que Pablo está diciendo. Es ahí cuando una persona tiene una vida desordenadamente, es cuando debemos de aplicar disciplina igual y no juntarnos con ellos. Ahora, tenemos que aclarar eso. Cuando decimos no juntarnos con ellos, no quiere decir que nos separamos completamente y ya no tenga esa comunicación con ellos. No, a eso no se está refiriendo. Simplemente no hay que juntarnos tanto con esa persona, porque lo más seguro que si me paso todo el día con esa persona, muy pronto ese mal hábito que esa persona tiene se va a pegar conmigo. Y ahora yo voy a comenzar a hacerlo. Entonces lo que Pablo quiere decir, dice el versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese enseñarlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Entonces tenemos que ir a esa persona y instruirlo y corregirlo, enseñándole que lo que está haciendo, mira, fíjate, lo que estás haciendo no te está ayudando en tu vida espiritual. Si sigues con esto, no vas a tener esas bendiciones espirituales. Tenemos que corregir a esa persona conforme a la palabra de Dios, no con nuestras ideas, no con nuestras opiniones, ya que muchos de nosotros nos encanta hacer eso. Tenemos que corregirlo conforme a la palabra de Dios, enseñarle lo que le dice la Biblia y corregir esos malos hábitos que esa persona tiene. Eso es aplicar disciplina y no juntarnos tanto con ellos. Por ejemplo, es cuando la manera que lo veo es como un padre a un hijo. Cuando el hijo desobedece al padre, se enoja con el hijo, lo disciplina. Como que hay un cierto tiempo cuando no se hablan los dos. No sé si, eso pasó mucho conmigo, no sé si les ha pasado a ustedes, pero eso pasó mucho conmigo con mi papá. Cuando mi papá se enojaba conmigo y le llegué a decepcionarlo, pues no me hablaba. Muchas veces me hablaba, y si le preguntaba cosas, me respondía muy seco. Y sabía que estaba todavía enojado conmigo. Y me hizo sentir mal. Pero nunca paró de tener esa comunicación conmigo. Aún me decía, Chavita, necesito que hagas esto por mí. Chavita, no hagas eso. Chavita, esto, Chavita, lo otro. Entonces no perdió su comunicación conmigo, pero sí mostraba que lo que hice fue completamente malo. ¿Cómo lo mostró? ¿Cómo podemos poner cierta distancia? Como comenzó a hablar de un seco, ya no tenía esa misma comunicación. Ya cuando ya le pasaba el enojo, pues ya me comenzaba a hablar regularmente. Pero esa comunicación nunca se perdió. Así imagino con estas personas que tienen esa vida desordenada. No tenemos que juntarnos tanto con ellos, o más bien no juntarnos con ellos para no caer en ese peligro de tomar esos malos hábitos, sino simplemente tener nuestra distancia cuando están haciendo algo que no les va a beneficiar espiritualmente. Tenemos que ir y enseñarles lo que están haciendo mal y ayudarles a corregirlo, pero guardar distancia hasta que ya comienza a tener ese hábito de seguir la voluntad de Dios. Porque como dice, para que se avergüence. Va a sentir la diferencia cuando una persona no lo está hablando igual como antes. Y eso puede llevarlo a que cambie esos malos hábitos. Es ahí cuando tenemos de aplicar la disciplina, de instruirlo y corregirlo. Vamos a ir a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Versículos 17 al 18. Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18. Dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos.
porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenios. Entonces, es otra razón por qué tenemos que aplicar la disciplina dentro de la iglesia local cuando hay personas que están causando divisiones dentro de la iglesia. Obviamente la Biblia nos dice claramente que eso no se puede tolerar. Cuando hay personas que vienen y enseñan otra doctrina, muchas veces, ya hemos visto eso, que muchas veces estas personas que enseñan falsas doctrinas llegan a dividir la iglesia. Usan palabras suaves, usan palabras que la gente les gusta escuchar. Yo le llamo a estos predicadores motivadores. Es lo que hacen. Más usan palabras suaves, palabras que la gente les gusta escuchar para motivar a la gente, pero nunca enseñan verdades. Vamos a ir a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 10. Tito capítulo 3, versículo 10 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Este versículo es muy interesante. Hay personas que simplemente vienen a la iglesia y comienzan a chismear. Hay personas que vienen a la iglesia y comienzan a decir sus ideas. Diciendo, yo creo que el pastor no está correcto en este punto. Mira, yo creo que es así. Ya pone su idea encima de la enseñanza del pastor, que dedicó mucho tiempo a estudiar la palabra y enseñarles. Y la gente le llega a creer. Entonces, cuando un hermano ve eso dentro de la iglesia local, tenemos que ir y amonestarlo. ¿Recuerdan que hemos visto esa palabra anteriormente en 1 Corintios? La palabra amonestar quiere decir poner en mente. O, en otras palabras, advertir y reprender. Cuando nosotros llegamos y un hermano nos llega y comienza a chismearnos y dice, y son palabras pequeñas, muchas veces son palabras pequeñas que nos dicen que llega a afectar mucho. Pero cuando una persona llega y te comienza a chismear, especialmente cosas contra un hermano o el más grande, el pastor, es ahí cuando tenemos que amonestarlo. Pararlo, advertir lo que está haciendo es mal y reprenderlo, diciéndole que no es correcto lo que está haciendo. Aplicar disciplina, instruirlo y corregirlo. Una vez más, conforme a la palabra de Dios. Cuando una persona llega a chismear, tenemos que amonestarlo. Dice el versículo, porque lo dice el versículo 10, Tito 3:10 dice: al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación. No de repente lo hagas, no de repente apliques disciplina, o no le deseches con una sola vez que lo digas. O sea, que hermano, estás haciendo mal. Porque muchas veces personas llegan a quieren ya, tienen en mente que lo desechan a la primera vez, cuando no se debe de aplicar de esa manera. Dice una y otra vez. Otra vez más, vamos a ver cómo se aplica la disciplina. Pero vamos a ver después, hoy no. Eso lo vamos a ver después. Pero no es una en la primera amonestación y desecharlo, no. Es una y otra. Varias veces, no solamente una. Ya por si ya no quieres hacer caso por las veces que las has amonestado, ya tómalo como anatema o deséchalo. Porque podemos ver que su intención es realmente no de edificar la iglesia, sino que es de destruir la iglesia. Es de dividir la iglesia. Entonces eso es algo muy importante que nosotros debemos de notar. No solamente amonestarlos una vez y ya tomarlo como un pecador, un gentil, un anatema y desáchalo. No. Tenemos que amonestar una y otra vez. No simplemente la primera. Y muchos los cristianos hacen eso.
pecó y ¡pum! ¿Sabes qué? Es pecador, no eres salvo, adiós. Así no se aplica. Una vez lo vamos a ver después. Ahora, vamos a ir a Mateo capítulo 18. Esto lo vamos a ver más con detalle más adelante. Ese es el pasaje de la Biblia que nos enseña cómo aplicar la disciplina. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17 es donde me quiero enfocar para esta sección. Una vez más, les recuerdo que no vamos a ver cómo se aplica la disciplina todavía. Lo veremos más adelante. Y ese pasaje del capítulo 18, del 15 al 20, nos enseña cómo aplicarlo. Pero no voy con esa intención el día de hoy. Más, vamos a leer el versículos 15 al 17. Dice: por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ven y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma uno contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, lo que me quiero enfocar el día de hoy en este pasaje es simplemente otra razón por la cual debemos de aplicar disciplina. Cuando hay una persona que no se quiere arrepentir de su pecado, es ahí cuando debemos de mostrar disciplina. Como dice el pasaje, si ves a una persona que no está haciendo las cosas bien, está viviendo en pecado, tenemos que ir y reprenderlo. Y si no nos escuche, tenemos que ir a llevar otras 2 personas y decirle: oye, no se estás haciendo bien, todo lo que estás haciendo está contra la Biblia. Y si no llega a oír al consejo, ya se hace públicamente, y aún así no escucha o no quiere sujetarse a la disciplina de la iglesia, es cuando ya tenemos que desecharlo, quitarle los beneficios de un hermano, básicamente. Entonces, de hecho, lo vamos a ver después en el libro de Corintios, pero si vemos capítulo 5 de 1 de Corintios, versículo 9, dice, no sé, ¿dónde está? Capítulo 5, versículo 5 dice: el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Lo vamos a ver con más detalles después, ese versículo. Como dije, nos vamos a desviar del libro, nos vamos a enfocar en la disciplina de la iglesia local. Entonces, tenemos que ver que hay ciertas razones por las cuales tenemos que aplicar la disciplina dentro de la iglesia. Vimos, esas son las razones principales que tenemos que mostrar, o aplicarlo más bien. Lo que vimos el día de hoy sí son simplemente algunas razones cuando debemos de aplicar la disciplina dentro de la iglesia. Muchas veces personas, cuando decimos hablando de disciplina, quiere decir que ya tomarlo dentro de todos y ya, si no hace caso, sacarlo luego. No, hay pasos que tenemos que seguir todavía. Cuando decimos disciplina, queremos de instruir a la persona y corregirlo. No quiere decir que debemos de hacerlo públicamente en la primera, no. Como vimos en Mateo, ir personalmente a la persona, instruirlo y corregirlo. Si no hace caso, ya 2 o 3. Si no hace caso, ya ahora sí público. Si no hace caso, ya deséchalo. Pero hay tiempos cuando debemos de aplicar disciplina siempre. Eso es algo que las iglesias hoy en día no llegan a hacer. Y por eso la iglesia no tiene bendiciones. Mucha gente no le va a gustar escuchar la verdad. Mucha gente la odia. Pero es completamente necesario que la iglesia local aplique la disciplina dentro de la iglesia. Esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos algo que es malo, que está haciendo una persona dentro de la iglesia, tenemos que ir
a reprenderlo, a instruirlo, a amonestarlo y corregirlo. No puedo expresar que conforme a la palabra de Dios, porque muchos les gusta hacerlos con sus propias ideas, con sus propias opiniones. No, corregirlo conforme a la palabra de Dios. Y esas son las razones por las cuales nosotros debemos de aplicar la disciplina dentro de la iglesia local. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día, damos gracias por esta enseñanza que nos has dado. Te pido, Dios, que nos ayudes, que nos des la sabiduría, el conocimiento para poder aplicar la disciplina dentro de nuestras iglesias. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.